Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:02 transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital a través de la señal de Radio Cañón 760 de cuadrante. Síganos aquí 5518-7760. Envío un saludo al ingeniero, gracias por tu apoyo, ingeniero, al colega Mejía en la coordinación y a usted que es el principal actor de la noticia aquí en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Hoy es importante destacar ante ustedes que la muerte de la ex primera dama Rosalynn Carter tiene una incidencia de nostalgia en México, porque ella acompañó en enero de 1979, cuando aún no nacía ni el ingeniero ni el señor coordinador de este programa, y no sé, la mayoría de los jóvenes que están ahí escuchando, y no nosotros, desde luego, pero Rosalynn Carter dijo en ese 79, presidente, en alusión a López Portillo, José, mi esposo, el mandatario estadounidense Jimmy Carter, contrajo la venganza de Moctezuma, y esto es en alusión a que Carter comió algo picoso, le hizo mal y se presentó en la comida en Palacio Nacional que ofreció doña Carmen Romano de López Portillo y José López Portillo a Jimmy Carter, y de ahí surgió el término que se acuñó antes de Moctezuma Revenge, o la venganza de Moctezuma, padecida por el expresidente aún vivo. Ahora, quiero decirles que cuando se muere una primera dama, sigue el exmandatario de Estados Unidos, y ese fue el caso de George Herbert Walker Bush, quien suscribió con sus similares de Canadá, Brian Mulroney y Carlos Salinas, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. 5518-7760, acompáñenos aquí en Radio Cañón. En los temas matutinos, en su mañanera, el presidente López Obrador aseguró que aunque se burlen sus adversarios conservadores, en marzo de 2024 ya tendrá resuelto el problema de salud. Estará funcionando en México el mejor sistema de salud pública, y estas fueron las palabras del Ejecutivo Federal. ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? De ahí es el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo, aunque se burlen mis adversarios. La superfarmacia, anunciada hace meses, que abrirá en diciembre, será un banco de reserva de medicamentos para una distribución nacional y contendría todos los medicamentos del mundo bajo la empresa Birmex, dirigida por el general Jens Pedro Lochmann. Estas fueron las palabras del titular de salud, Jorge Alcocer. Para una distribución rápida, ya todos los estados están ubicados en ese espacio, y la salida a través de otros medios, como serían en ocasiones avionetas o aviones, va a ser desde luego muy fácil, porque está ahí, como señaló el señor presidente, pues el aeropuerto y los caminos muy directos para ello. Este almacén, tengo entendido, el presidente lo preguntó, que el 30 de diciembre podría inaugurarse, pero esto está sujeto a lo que puedan decidirse.
El jueves pasado mañana, el presidente regresa a Acapulco para encabezar su conferencia matutina, cuarta ocasión desde el paso del huracán Otis. Palabras del Ejecutivo Federal. Ya estamos por iniciar la entrega de los recursos a todos los damnificados y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia desde Acapulco. El jueves se va a hacer un informe general y aprovecho para que la gente de Acapulco esté pendiente a través de la radio, de la televisión, donde se pueda, el internet, porque vamos a dar a conocer, como por ejemplo la entrega de los recursos, de qué manera se van a llevar a cabo. Un tema toral, la entrega de recursos que el gobierno federal coordina con Marina, Defensa y la Cruz Roja. Sin dar una fecha exacta y solo manifestar que va a volar pronto, el presidente pospuso la inauguración de la nueva línea militar mexicana de aviación, la cual anunció el gobierno iniciaría el 1 de diciembre. Esto en su matutina. No hay detalles, falta que la nueva línea inicie operaciones, pero no, aparentemente no será, o posiblemente sí, durante el mes de diciembre. Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, informó que están formalizando acuerdos entre la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, para incluir la vacuna Patria en diciembre durante la campaña de vacunación invernal. A través de un comunicado, Exteriores confirmó el secuestro de un barco carguero Galaxy Leader en aguas internacionales del Mar Rojo con 2 mexicanos entre la tripulación. La Cancillería lamentó los hechos e informó que se encuentra en contacto con diplomáticos de otros países para gestionar la situación en aras de liberar a ciudadanos. En el arranque de precampaña, la presidencia, Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena, aseguró que la población mexicana tendrá que tomar una decisión entre 2 opciones: regresar al pasado o caminar por la cuarta transformación de la vida pública, mientras Xóchitl Gálvez, la abanderada del Frente Amplio, desde el municipio de Ciudad Juárez, en Chihuahua, resaltó la presencia de la comunidad Mazahua en el evento, a quienes agradeció por su presencia con un mensaje. Gracias, hermanas, hermanos indígenas que vinieron a buscar el sueño a Ciudad Juárez y se quedaron por acá, cuenten conmigo y siempre estaré con ustedes. Integrantes de la comunidad israelí, familiares de víctimas del ataque terrorista de Hamas, registrado el 7 de octubre, llevaron a cabo este martes una manifestación fuera del organismo de ONU en la capital, que atiende la infancia, UNICEF, para entregar una carta dirigida a Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, y a Fernando Carrera, representante en México, en la que pide demandar a la liberación de al menos 39 niños y niñas que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza. Una semana violenta en Jalisco, ayer lo informamos, en la que fue asesinado el subdirector operativo de la policía de Zapopan, además de lo expuesto a ustedes ayer. El enfrentamiento el jueves con bloqueos en Ocotlán y la emboscada de este domingo contra elementos del ejército mexicano en Teocaltiche, que cobró la vida de 3 elementos, forman parte pues de la delincuencia y su reacción a los operativos realizados en la entidad y que han dado resultados, asegura el gobernador Enrique Alfaro. De acuerdo con el titular de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, en diciembre estarán operando en el puerto de Acapulco 500 habitaciones de hoteles. Fue entrevistado durante el desfile del 103 aniversario de la Revolución Mexicana. Detalló que el número de habitaciones para la época navideña se estableció luego de las reuniones de evaluación sostenidas hasta este momento con los dueños de hoteles y prestadores de servicios. La Cruz Roja Mexicana actualizó la lista de productos que requiere para apoyar a las personas damnificadas en Guerrero. Es importante que la ciudadanía considere que también se enviará ayuda para bebés, el kit de bebés, talco, biberones, aceite, jabón para bebé, toallas húmedas, leche en polvo, una fórmula láctea en envase pequeño, entre otras cosas.
La Secretaría de Educación y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunciaron la reanudación de clases el 21 de noviembre del 23, es decir, hoy, en Acapulco y Coyuca de Benítez, solo en los planteles que no pongan en riesgo la seguridad de alumnas, maestros y personal. Esto tras el paso de Otis. Y debido a que su comandante no se presentó a declarar, un juez militar ordenó la liberación de 10 de los 16 militares arrestados en junio pasado por su supuesta implicación en la ejecución extraordinaria de 5 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La prescripción médica injustificada de antibióticos crea bacterias, virus, hongos y parásitos residentes y dejan de responder los medicamentos que los combaten, lo que propició el deceso de 5 millones de personas en 2019, apuntó la Secretaría de Salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y esta cifra podría llevarse hasta 10 millones de muertes por este mismo efecto en 2050 si no se toman medidas necesarias para evitarlo. Hasta octubre, 1.150.000 donadores de sangre emplearon la plataforma web del IMSS para registrarse y generar citas en bancos centrales de sangre y centros de colecta. Esta herramienta es única en el país, ayuda a prevenir la falsificación de documentos que ocurría al hacer el registro de forma manual, agiliza el proceso a los donantes y garantiza la optimización de recursos. Al inaugurar el Foro Expo Internacional de Energía Chihuahua 2023, la gobernadora Maru Campos iba a conocer una inversión de $15,000 millones. Oficializó en la ceremonia la realización de un convenio de colaboración con Mexico Pacific para construir el gasoducto Sierra Madre. Y durante el fin de semana del viernes 17 al domingo 19 fueron asesinadas 192 personas en el país, para llegar a un total de 1.363 víctimas de homicidio doloso, un promedio de 71.7 casos al día. De acuerdo con el informe de víctimas reportadas por el delito de homicidio en el estado de Guanajuato, se mantuvo como la entidad con mayor violencia letal, con 29 asesinatos. Aseguran en Tlaxcala 100 migrantes de nacionalidad guatemalteca que viajaban hacinados de manera ilegal en un autobús de pasajeros. Los migrantes fueron interceptados por el Instituto Nacional de Migración en la caseta de peaje de San Martín Texmeluca, esto en el Arco Norte. Y un juez de control consideró que hay elementos necesarios para que Jesús Adrián fuera vinculado a proceso luego de que se le formuló imputación por su presunta responsabilidad en el asesinato del fotoperiodista, el colega Ismael Villagómez. Con relación a la megalópolis, hace medio año el alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, planeaba traicionar al Frente Amplio por México y venía negociando su brinco al oficialismo vía el PBM. Así lo reveló Arturo Escobar, integrante del Consejo Político de ese partido. Y estas fueron las palabras de Arturo Escobar. Yo llevo 6 meses invitándolo, él es el que ha estado, te diré yo, en una posición más de esperar, pero a partir de ayer me di a la tarea de, hace 6-7 horas durante la madrugada de noche, hablarle, escribirle, estoy en contacto con él, lo voy a ver el martes. Es que el Verde Ecologista ya se convirtió. ¿Te recuerdan lo que Gordillo le decía a Beltrones en un debate para la coordinación del grupo parlamentario del PRI allá en el 2003? Se abrió la tarjea y entonces el Verde Ecologista la abrió para lo más podrido del PRI, como afirma hoy el PRD. No sé si Rubalcaba represente esa condición, pero el Verde Ecologista crece con el estiércol, dice el PRD, de lo que fue antes el PRI. Los trabajos de modernización del tramo poniente de la línea 1 del metro iniciaron con el desmantelamiento de la infraestructura de las 8 estaciones que serán intervenidas y que tienen una antigüedad de más de 50 años. Una vez concluida la modernización del tramo, será alimentado de electricidad con el nuevo Metro Energía, que opera en las líneas 2 y 3. El tramo de la línea 1 ya está en operación de Pantitlán a Isabel la Católica. Aquí la preocupación, audiencia, es si realmente atendieron en esta renovación del sistema de transporte colectivo las fallas estructurales propiciadas por los sismos ininterrumpidos del 85, 217 y todos los que han afectado
al metro. En lo internacional, el presidente chino Xi Jinping instó a un alto al fuego inmediato y a liberar los detenidos civiles en el conflicto entre Israel y Hamas. Esto en una cumbre extraordinaria virtual del grupo de países emergentes del BRICS. China empieza a tomar su responsabilidad esperada en la aldea global. El líder de Hamas dijo el martes que se estaba acercando de cerca de alcanzar un acuerdo de tregua con Israel, y el premier israelí Netanyahu dijo que esperaba recibir pronto buenas noticias sobre los rehenes, las señales más optimistas hasta ahora de un acuerdo para detener los combates y liberar a los cautivos. Son las 12:17, transmitiendo para ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Después de un amplio debate, incluido el Parlamento abierto, llega el desenlace de la reducción para la jornada laboral, y con lo cual advierte su precursora, la diputada por Morena Susana Prieto, se abatirá el estrés laboral, un tema que está ahí en la agenda. Ella forma parte secretaria de la Comisión del Trabajo en esta 65 legislatura. Le agradezco por tomar la llamada telefónica, diputada Susana Prieto por Morena, secretaria de la Comisión del Trabajo, para Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, señor Federico Lamont. Muchísimas gracias por este espacio. Diputada, argumentó que en el caso de las maquiladoras, donde la explotación era irracional hacia las mujeres maquiladoras, algunas de ellas o ellos se veían en la necesidad de buscar metanfetaminas o fentanilo para como paliativos de dolor. ¿Esto es así? ¿Ocurre? ¿Se va a acabar esta práctica? ¿Y qué escenarios advierte para la reducción de esta jornada laboral de 48 a 40 horas? Diputada, por favor. Se da con más frecuencia de lo que yo quisiera que se diera, y por supuesto las consecuencias son devastadoras porque no relacionan en el Instituto Mexicano del Seguro Social las adicciones con los estándares de producción excesivos que se imponen en la industria maquiladora. Entonces cada vez tenemos más adicciones y menos presupuesto en materia de salud mental, y también esta falta de relación que existe dentro de los investigadores o médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social para relacionar el uso de las metanfetaminas o el fentanilo como paliativos del dolor por los estándares de producción, porque evidentemente usted no va a encontrar jamás una maquiladora que le diga que en su empresa trabajan por estándar de producción, que si logran completar el de 150 piezas al día, se lo suben a 200 y luego a 400 y luego a 800 hasta que terminan lesionando a todos los trabajadores. Es un problema de salud pública terrible que existe actualmente, y ni siquiera ese de las tendinitis y de las afectaciones de los mangos de rotadores, de los codos del golfista, de las cervicales, de las caderas o las desviaciones de rodillas por estar parados 12 horas diarias, les reconocen como enfermedad de trabajo en el Seguro Social, y esto coloca también a esta institución de salud pública en un problema económico muy grave porque no se les aumenta la prima de riesgo a las empresas. Y en cuanto a la pregunta que me plantea de cómo va lo de la iniciativa de las 40 horas, le digo que el día de mañana se presentan en la Junta de Coordinación Política las conclusiones que hemos brindado el Grupo Plural, la Comisión del Trabajo y Previsión Social y la de Seguridad Social, para que se remitan a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es quien emitió el dictamen en positivo de esta reforma, y entonces pueda así solicitar a la mesa directiva que continúe el proceso legislativo, que consiste en que pase de la mesa directiva el dictamen al salón de plenos de la Cámara de Diputados para que sea votado por los diputados y diputadas de las diversas facciones parlamentarias. ¿Se logró encontrar un punto de inflexión, el punto de inflexión por parte del sector empresarial, una mayor disposición
aceptar que la clase trabajadora no puede ser explotada permanentemente, como se argumentó ahí en el debate de San Lázaro en el Parlamento abierto? Yo creo que sí, porque la posición del sector empresarial, si vemos el primer parlamento, era un no rotundo a la disminución de la jornada laboral. Sin embargo, conforme fueron avanzando las intervenciones de los académicos, los investigadores y los expertos, los empresarios terminaron diciendo, sí, pero hay que ver cómo. El problema de los empresarios es que simple y sencillamente no llevaron ningún plan B. O sea, dijeron, hay que ver cómo, como si esto no fuera un dictamen. O sea, ya ni siquiera es una iniciativa, es un dictamen votado a favor por todos los partidos políticos en la Comisión de Puntos Constitucionales, a excepción del PAN. Y ni aún así llevaron. Mire usted, cuando pase al Pleno de la Cámara de Diputados, puede ser que algunas facciones que no estén de acuerdo, como el Partido Acción Nacional, presente alguna reserva al dictamen. Pero nosotros en Morena, pues nosotros estamos como va la iniciativa, reducir de manera inmediata en cuanto concluya el proceso legislativo, que es un poco engorroso porque se trata de una reforma constitucional, que pase a reducirse la jornada laboral de 48 a 40 horas. Yo creo que podríamos decir que para junio del año que viene, en cuanto se concluya el proceso legislativo, debe pasar 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y 17 congresos locales. Entonces sí nos va a llevar todavía algunos meses que llegue hasta publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que sea ya obligatoria su implementación. Pero hasta ahorita nosotros no tenemos nada, porque ellos solo decían sería bueno que fuera flexible, hablaban de las MIPYMES o querían montarse al barco de defender a la micro, pequeña, mediana industria, ¿no? A la que no representaba ninguno de los comparecientes, pero realmente en su discurso a quienes quieren proteger son a las grandes empresas mexicanas y extranjeras. Fueron varios meses, entiendo. El diálogo, las mesas de trabajo iniciaron en septiembre, o me corrige, diputada, y fue visible la presencia de representantes del sector salud, académico, pero ¿la Secretaría del Trabajo también envió sus representantes? No, la Secretaría del Trabajo no envió ningún representante. Esto es una señal, o se mantuvo al margen simplemente. ¿Perdón? ¿Se mantuvo al margen de este debate o de esta discusión? No, nada más se mantuvo al margen. El secretario del Trabajo y Previsión Social le he pedido entrevistas desde hace 3 meses y no me las ha dado. O sea que entonces, pues ahí hay una opacidad, ¿sí?, por algo que tiene que funcionar en consenso por todas las partes, o ¿habrá diálogo con él, o ya hay tiempo todavía para citarlo a comparecer, diputada? Me parece que no hay que citarlo a comparecer. El Poder Legislativo, o sea, se la han pasado clamando por una división de poderes en este país. Y aquí hay una división de poderes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social pertenece al Poder Ejecutivo, y quienes legislamos somos el Poder Legislativo. Así que si el señor no me quiere recibir o está a favor de los empresarios o no, eso es inclusive. No hay ninguna recomendación. A veces en el proceso legislativo será por algunas secretarías involucradas, como podría ser la de Economía o la del Trabajo y Previsión Social, algunas observaciones en contra. No hay ninguna observación en contra de ninguna secretaría federal. Qué importante está su reflexión. Déjeme llevarla de vuelta al tema de las maquiladoras, diputada, porque pues quien va a Ciudad Juárez, a Reynosa, a Matamoros, donde éstas se asientan, saben mejor que nadie la realidad que viven los trabajadores de la industria maquiladora. Por ejemplo, y usted lo expuso y lo estoy retomando de un medio de circulación nacional, si el trabajador labora extra, una jornada extra, y concluye ahí, que es muy normal, a la medianoche, pues simplemente no hay transporte que las lleve, particularmente a las maquiladoras, que durante
los 90 fueron objeto de desapariciones y feminicidios. Ahí iniciaron en Ciudad Juárez. Y entonces la empresa, de una manera mañosa, les invita sin remuneración a estar al día siguiente o laborar otras 6, 7 horas, diputada. Es que el transporte especial lo paga la maquiladora. Para iniciar la jornada hace recorrido transportes especiales que contratan las maquilas y que ellos pasan por ciertos circuitos de las colonias y entonces van recogiendo trabajadores y de la misma forma al concluir la jornada laboral y recorren el mismo circuito, los van dejando en los lugares donde los recogieron para llevarlos a la fuente de trabajo. Hay empresas como Foxconn, que es una maquiladora que ha tenido muchísimos problemas, que se han encontrado incluso trabajadores muertos al interior de la maquila en condiciones sospechosas, que por ejemplo a las 12 de la noche no hay transporte público, concluyen su jornada laboral los trabajadores y simple y sencillamente no llega el transporte de personal, muévete como quieras, no hay transporte público en ninguna parte de la ciudad, termina a las 7 de la noche, solo el transporte especial de maquiladora es el que circula. Entonces, si las empresas en ocasiones tienen necesidad de que se queden a trabajar tiempo extraordinario los trabajadores y estos no quieren, los obligan. ¿Cómo? Simplemente no llega el transporte, porque el transporte llega si la empresa le habla y si no le habla tampoco llega. Entonces llega hasta la hora que ellos quieren darle salida a los trabajadores. Y eso no solo pasa en Ciudad Juárez, en Matamoros y en Reynosa, donde yo he estado trabajando frecuentemente, sino que pasa también, por ejemplo, en Saltillo, donde los trabajadores deben concluir su jornada laboral a las 12 de la noche y la concluyen normalmente a las 3:15 y los obligan a laborar tiempo extraordinario de forma permanente. En Nuevo Laredo tenemos empresas que laboran 12 horas de 7 a 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana de manera permanente de lunes a domingo. Bueno, ahora se entiende el por qué exigió a usted, le planteó pues la parte laboral, no gradualismo, sino una reforma expedita para evitar ese estrés laboral. Efectivamente, porque el estrés es otro problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, además del foro que tuvimos previo a los parlamentos abiertos, yo convoqué un foro e invité al sector patronal a que fuera antes de que incluso se emitiera el dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales y nos desdeñaron. Los empresarios o patrones de este país se han comportado siempre como que no les importamos el poder legislativo y que ellos resuelven todo con el presidencialismo y que eso no iba a pasar. Ahorita, por ejemplo, hay quienes sostienen que yo estoy haciendo demagogia, que porque hay elecciones y la estoy presentando. Esta iniciativa se publicó en octubre del 2022 en la Gaceta Parlamentaria y apenas estamos viendo cuándo va a pasar a votación. Fíjese usted, más de un año. Y ellos están atribuyendo a que esto se presentó porque hay elecciones. Me parece que hay un gran desconocimiento por parte de los empresarios o se hacen que la Virgen les habla. Me parece que ellos han desdeñado y ellos creyeron que nunca iba a pasar el Ejecutivo esta iniciativa porque ellos iban a pedir que no pasara. Ahorita están desesperados, ahorita están diciendo no, ahorita están pidiendo flexibilidad, ahorita están pidiendo muchas cosas que si hace un año se hubiesen acercado, yo creo que si nos explican, si nos dan datos duros, a lo mejor hubiésemos estado en condiciones de hacer las cosas un poco más provechosas para ellos. Pero yo la verdad siento que no se le debe mover una coma a la iniciativa porque simple y sencillamente a los grandes capitales no les causa ningún problema. Ellos están alegando que los costos se les van a incrementar porque para producir la misma cantidad que producen ahora van a necesitar entre 10 y 15% más trabajadores. Sí, pero entre menos trabajamos, más sube la productividad. Y ellos no están relacionando sus costos de la nómina con la productividad que se les va a incrementar al disminuir la jornada laboral. Entonces, yo no le veo mayor problema que esto pase, que una gran necesidad por parte del sector empresarial que sigue en la posición de ganar a costa de la salud mental de los trabajadores. El foro de salud mental que hicimos, los psiquiatras de México concluyeron que las jornadas extenuantes de trabajo han provocado que en cada 10 familias mexicanas, en 8 haya violencia, porque evidentemente estas jornadas excesivas de labores donde
desafortunadamente por los salarios precarios, tienen que elaborar papá y mamá, hacen que haya violencia al interior de las familias y no tenemos presupuesto de salud suficiente en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni en el sector público de salud como para atender todos estos problemas derivados del estrés. Y como les dije yo en el Parlamento, a lo mejor estoy hasta beneficiando a los patrones, porque va a disminuir el estrés al disminuir la jornada laboral, y el estrés ya está considerado como una enfermedad de trabajo en la nueva tabla de enfermedades derivadas del trabajo aprobada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que ya pasamos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Le agradezco esta intervención. Ya le preguntaría en 30 segundos cómo va el movimiento 2032, que a usted la enviaron a prisión en algún momento, diputada, por sacar del viejo sindicalismo charro a sus representados, entre otras cosas. El movimiento 2032 va viento en popa, es ahora un Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032. Hemos ganado ya 6 titularidades de contratos colectivos de trabajo en contra del sindicalismo corporativista de la CTM, y hace falta más que una cárcel para doblar a una mujer convencida de que tengo la obligación moral de ver por la gente de mi origen, por ser de las privilegiadas de este país que pudo ir a la universidad. Yo soy la voz de ellos y hace falta más que una cárcel para doblarme. Muchas gracias, diputada Susana Prieto, por aceptar esa comunicación con Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Buenas tardes, Federico, para usted y toda su audiencia. 12:35. Vaya historia la explotación de la mano de obra por igual de hombres y mujeres en la industria maquiladora. 12:35. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:38. ¿Usted conoce, escenificó en algún momento de su vida un juicio laboral? Créanme que es una via crucis, porque una sentencia o el laudo definitivo puede tardarse toda una vida. Y por ello el legislador, un diputado de Acción Nacional en el Congreso capitalino, promueve los juicios orales laborales, a través de los cuales, de acuerdo con el juez del Tercer Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, podría darse sentencia cada mes y no esperar años. En el foro, el diputado Barrera Marmolejo, de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, junto con el impartidor de justicia, resaltaron que el secreto para que la reforma funcione es la parte de la conciliación. El juez Fierro Vázquez aseguró que entre los retos de este sistema está generar mayor sinergia de colaboración entre el Poder Judicial capitalino, Poder Judicial federal, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la Defensoría Pública en la Ciudad de México. El consejero de la Judicatura, Ricardo Amezcua, se pronunció por capacitar a los litigantes a fin de que sepan mediar para llegar a un buen arreglo y con ello reducir el tiempo del juicio laboral, que afecta a las dos partes por igual, pero ahí tendrán que hacer uso de una dinámica legislativa adecuada, un parlamento abierto, involucrar a todos los actores, y de esta forma ya no se tendrá que esperar varios años para una sentencia definitiva. Eso es lo que depara de la intervención en el día del Foro Jurídico Laboral en el nuevo sistema de justicia laboral, que observa muchos y diversos rezagos, la justicia laboral, entre otras cosas. ¿Quién y cómo se podrá solucionar? Vamos a platicarlo esto con el representante por Acción Nacional ante el segundo Congreso citadino, el diputado Héctor Barrera Marmolejo. Le agradezco en su condición de integrante de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Diputado, tome la llamada para Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Hola, Federico. Soy Héctor Saúl Telles, diputado federal de la Ciudad de México. Diputado, estábamos hablando en todo caso de este tema de los foros
jurídicos laborales y a partir de ello el juicio oral para resolver un litigio de ese carácter. ¿Qué perspectivas observa usted? Porque le platicaba a la audiencia que un laudo definitivo puede tomar hasta toda la vida del trabajador y de la empresa con resultados no favorables. Ojalá nos presente su diagnóstico, enmiendo pifia, y le agradezco tome la llamada, diputado. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Federico. Sí, nosotros hemos encontrado que, pues como bien mencionas, la justicia laboral cada vez es más difícil que llegue a los trabajadores. Los laudos o todos estos juicios que se presentan ante las juntas pues duran muchos meses, pues no hay la justicia laboral que uno desearía, y hoy en día pues hay miles y miles de juicios laborales atorados en las juntas y no llega el laudo correspondiente. En ese sentido, pues nosotros estamos trabajando también en algunas propuestas de alguna forma para ayudar a que se vaya mitigando todo este rezago en la resolución de los juicios laborales. Y ahora con el tema de los juicios orales también, pues creo que eso se puede ir agilizando. Sin embargo, pues esto también necesitaría recursos que hoy en día en el presupuesto no se han estado contemplando, y el rezago pues cada vez es más grande y la justicia laboral es más difícil para los trabajadores. El consejero de la Judicatura del Poder Judicial citadino, Ricardo Amezcua, se pronunció por capacitar a litigantes a fin de que logre mediar para llegar a un buen arreglo y reducir el tiempo. Dicen que de aprobarse los juicios orales laborales, diputado, cada mes se contaría o se resolverían esos laudos. Sí, mira, en el tema penal hemos encontrado que ha funcionado el tema de juicios orales y se han dado agilidad a todos los juicios que estaban pendientes. Entonces, en el tema laboral creo que podría ser de la misma manera. El tema de la oralidad en la resolución de los juicios ha permitido que sean más expeditos, que las etapas se reduzcan y que la justicia llegue más rápido a lo que demandan los propios trabajadores en el caso de algún despido injustificado o algún tema laboral que hubieran tenido con su patrón. Yo creo que el tema de capacitación es muy importante. Las juntas tendrán que estar realizando este tipo de capacitaciones junto con el Consejo de la Judicatura, como bien mencionó el consejero Amezcua. Entonces, la capacitación, pues por supuesto que deberá ser un mecanismo que nos ayude a permitir que el rezago en materia laboral se vaya mitigando. ¿Coincidirá usted en las palabras del juez Fierro Vázquez? Él plantea que a través de una sinergia entre los poderes judicial capitalino, federal, la Procuraduría de Defensa del Trabajo podría entonces bajar el año, día, meses en los que se resuelve un laudo. ¿Es esa sinergia la que puede cambiar esta historia de rezago y alta burocracia? Sí, eso es precisamente lo que se pretende, esta sinergia entre las diversas autoridades encargadas de emitir la justicia laboral y junto con los abogados laboralistas y la demanda que tienen los trabajadores se puedan llegar a mitigar, a establecer un mecanismo rápido, ágil de justicia laboral para los trabajadores. Hay juicios laborales que duran años en donde se acumulan pérdidas, en este caso de los salarios de los trabajadores. Muchas veces no se llegan a los convenios con los patrones. Entonces este tema de juicios orales y la sinergia que puede haber con todas las autoridades en esta materia puede agilizar completamente y reducir en muchos meses el rezago de justicia laboral en la demanda de los trabajadores. ¿Cuál cree usted sería el tiempo adecuado para resolver ese laudo en la actualidad, diputado? Pues mira, que queda poco tiempo en la legislatura, pero creo que se pueden hacer mecanismos extraordinarios para avanzar en este tema de avanzar en una legislatura en una legislación que nos permita tener estos mecanismos de justicia laboral expeditos, rápidos, y que los juicios orales en materia laboral pues se vayan agilizando, se vayan materializando y se vayan consolidando. Porque bueno, de acuerdo con la lógica de este procedimiento, debería ser en un plazo de 2 meses, por lo menos, una
resolución de juicio laboral, diputado? Pues, estamos poniendo algunos tiempos en esa magnitud, en donde se reduzca, que no sean años los que tengan que esperar los trabajadores para tener una resolución o un laudo, y que pueda bajarse a 2, 3 meses máximo en los que pudieran tener esa resolución, y eso también incluso sería en beneficio tanto del trabajador como del patrón, porque a veces se acumulan ahí meses y meses de salarios caídos que luego muchas veces son impagables, y lo que pretendemos es que haya una justicia laboral expedita que le brinde la certeza al trabajador y también le brinde la certeza al patrón. En este caso, todas las áreas involucradas y las partes involucradas en este tipo de juicios tengan esa certeza y esta agilidad, pues para dar la justicia laboral que se requiere. Le agradezco participar en esta breve entrevista. Le vamos a invitar cuando su tiempo le permita al estudio y conozca en vivo la experiencia de muchos actores involucrados en estos juicios laborales. Gracias por atender a Radio Cañón, diputado, a su audiencia. Buenas tardes. Gracias, Federico. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. 12:47 entonces una luz en el túnel muy oscuro para que estos procedimientos sean ágiles y expeditos. Veremos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:50 transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital. Qué gusto que la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana, tome esta llamada de Radio Cañón. Doctora, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Federico. Siempre es un placer poder estar aquí contigo, compartiendo con todo tu auditorio los temas internacionales. Doctora, observaba las propuestas del presidente electo de Argentina, Milei, de regresar a convertir el peso como antes el austral en los tiempos de Menem en el dólar, por un lado, pero una inflación que rebasa todas las expectativas, corrupción galopante, deja el peronismo, no cambió el peronismo, es la misma historia, y para tu persona y en el análisis de la política en el Cono Sur, ¿qué escenarios observas corto, mediano, placistas? Sin duda alguna, la propuesta de Milei pues viene a romper con el escenario que se vive todavía en Argentina, donde las propuestas de Sergio Massa y Milei pues son o eran como el agua y el aceite. Sabemos que Milei pues ya es el presidente electo, tomará posesión a partir del 10 de diciembre, pero atinadamente tú resaltas qué tan viable es materializar en un corto plazo la gran cantidad de propuestas que puso durante campaña, que van desde dolarizar la economía, pulverizar el Banco Central, privatizar la educación, pero también la salud y en fin, una serie de medidas que tienen primero que pasar por el Congreso argentino para que se pueda esto concretar, ¿no? Como es el hecho de la libre posesión de armas por parte de la sociedad civil, pero creo yo que, él estudia economía, o sea, es una persona que en estricto sentido tiene una formación que deben entender las teorías de economía, de política económica y demás, pero sin duda sabemos que también las propuestas llegan a sonar muy románticas mientras son campaña, pero ya una vez que él tome la oficina en la Casa Rosada, pues sabrá muy bien que no todo es viable, no todo va a poder transformarlo, ni siquiera en un largo plazo, es decir, serán 4 años que no le van a alcanzar para poder plasmar todas las reformas que él ha propuesto, pero lo que sí podemos decir en el plazo inmediato, Federico, pues es que le ha dado una buena bocanada de oxígeno a los mercados bursátiles del Cono Sur. Se espera que la inflación logre contenerse, ya que ha llegado a más de 140%. Difícil la negociación que tendrá que hacer con el Fondo Monetario Internacional, porque no tiene margen de maniobra, y esto me recuerda una caricatura que vi el día domingo, donde ponen a Milei con una camisa de fuerza, ¿no? Y esto representa mucho de lo que va a suceder con Milei a partir del 10 de diciembre. Por más que quiera tener margen de maniobra, estará mucho atado de manos, no solamente por el marco legal al que se enfrenta, sino porque también habrá muchos grupos de poder donde el peronismo y el kirchnerismo están permeados
y por más que él quiera cambiar el sistema burocrático, adelgazar la administración federal, se va a topar también a muchas resistencias, y eso, por decirlo menos, a lo que se va a enfrentar a un Congreso que le va a querer hacer un gran contrapeso para que no pueda avanzar, Federico. Importante esta reflexión. En materia de la agenda bilateral México-Argentina, son algo más que conocidas las diferencias entre uno y otro. Milei fue duro, severo con el presidente López Obrador el año pasado, y el presidente también recordó sus críticas a su santidad, quien, por cierto, el heredero al trono de San Pedro, doctora, brilla hasta este momento, entiendo, por su ausencia en las felicitaciones a Milei. Así es, de hecho la relación diplomática entre Argentina y México pues ya llevan más de 130 años, lo cual permite o me permite a mí compartir a tu auditorio que la relación es mucho más profunda que la que puedan llegar a tener los dos inquilinos correspondientes, uno en Palacio Nacional y el otro en la Casa Rosada. Que al inquilino de México le hubiera gustado más que ganara Sergio Massa por ideología política, sin duda alguna, y de ahí que inclusive cuando en la primera vuelta rebasó Sergio Massa a Milei, es que muchos presidentes se adelantaron a felicitar a Massa, entre ellos el presidente brasileño, cuando era una medida que era muy desatinada porque no era el balotaje, no había ganado la elección. Entonces, este tipo de felicitaciones anticipadas, lejos de sumar, pues entorpecen, porque finalmente no ganó Sergio Massa, ahora está un ultraderechista radical que se identifica totalmente con esta ala alineada más a lo que pudiera ser Donald Trump, y ahí que se ganó el apodo de Trump argentino. Y si el año 2024 gana Trump, que tiene muchas posibilidades de hacerlo, pues estaríamos viendo un eje Trump-Milei muy interesante en todo el hemisferio, y inclusive ya hasta Bolsonaro se adelanta a decir que él regresará a Brasil y que se sumará a este eje, por lo cual me parece algo muy anticipado. Creo yo que hoy en concreto estaremos viendo una relación muy complicada, no con México. Me preocupa más la relación en el Cono Sur, porque aunque Gabriel Boric es mucho más reservado y mucho más respetuoso, pues hemos visto muchos encontronazos en declaraciones por parte de Lula da Silva. Javier Milei expresó en campaña que su intención de romper relaciones con China, pero también salirse del Mercosur, algo que sería un terrible error, porque en términos comerciales, pues son sus principales socios, Federico. Entonces, por más que quiera deslindarse de China y de Mercosur, pues debe de recordar que Argentina depende mucho de sus exportaciones, porque también sus importaciones en la región. También ya la Unión Europea ha expresado su preocupación por los avances que se tenían en este acuerdo Unión Europea-Mercosur, si es que es el caso de que Argentina se sale, como también los BRICS. Ya hace meses atrás, cuando hablábamos tú y yo sobre este anuncio de la adhesión de nuevos miembros a los BRICS, yo compartí aquí en tu espacio, Federico, que habría que ver qué pasaba con Argentina, porque aunque Alberto Fernández aplaudía con regocijo que en enero Argentina sería miembro de los BRICS, Milei no está de acuerdo, no le interesa que Argentina sea parte de los BRICS, así que creo yo que también ahí los BRICS tendrán su intención de -1 en cuanto a Argentina, y yo creo que habrá que esperar para el año 2024 cuáles van a ser estas directrices, esta hoja de ruta ya mucho más real, mucho más palpable en cuanto a su agenda de política exterior, pero también de política comercial, Federico. En resumen, doctora, ¿estarás de acuerdo en lo que dice la oposición en Argentina? Es un antídoto la victoria de Milei contra dos males que afligen a Argentina: la casta política y la corrupción peronista, causantes de este gran deterioro. Por supuesto, es un voto de castigo. Muchísimos argentinos que viven aquí en México y que fueron a la embajada a votar,
De hecho, aquí en la universidad donde trabajo, yo tengo unos profesores que son argentinos y me platicaban que realmente es un voto de castigo en contra del kirchnerismo, en contra del oficialismo, no tanto porque se identifiquen con las propuestas de Javier Milei, sino porque ya están verdaderamente desgastados en cuanto a la manera en cómo el peso argentino se devalúa frente al dólar, ¿no? Donde prefieren pagarlo. Salía una nota el fin de semana de el dineral que se pagó por un concierto de una cantante estadounidense muy famosa, porque en el transcurso de que uno va avanzando durante un evento, pues ya el peso argentino se ha devaluado. Entonces, se están enfrentando a una estructura, una arquitectura que el propio peronismo y después el kirchnerismo pulverizó, la corrupción, pero también la manera en cómo han abusado al poder para ampliar sus cuentas bancarias y propiedades. La verdad es que es un hartazgo, ¿no? Entonces, por el bien de los argentinos, de verdad, les deseo que les vaya muy bien. Fue una decisión con más del 73% de los votantes que acudieron a las urnas y de verdad es que si en 100 años de serse la séptima potencia económica han pasado a ser la número 66 con graves problemas estructurales de forma y de fondo, de verdad es que les deseamos lo mejor a quien esté en la Casa Rosada, más allá de filias o de fobias políticas, por el bien de los argentinos, y aunque no va a haber cambios radicales en el corto plazo, ojalá que sean los cimientos para un futuro próspero para ese bello país. Gracias, doctora, por esta intervención y muy buenas tardes, doctora. Son las 1 del día. Gracias, ingeniero, y gracias, colega Mejía. Sigan en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.